quiero hablar de 5 autopistas por las que Dios nos va a guiar en este 2023. 5 autopistas. Y quiero que esté muy atento, y si puede escribir, es importante que lo haga, para que no olvide esto que es específico, es práctico, es especial para este tiempo. 5 autopistas por las que Dios nos va a guiar en este año 2023. Nunca me dejo de impresionar porque, bueno, la mayoría sabe que acabamos de llegar junto con mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, mi esposa, mi hijo, de Estados Unidos. Estuvimos alrededor de 10 días allí. Llevábamos 7 años sin pasar una Navidad todos como familia, y Dios nos permitió compartir. Y estuvimos en una ciudad bellísima de Estados Unidos que se llama Miami. Y siempre que voy a Estados Unidos, yo no me dejo de impactar por las autopistas que tiene ese país. No solo por las que tiene, sino porque todo el tiempo están construyendo nuevas autopistas, ¿sí? Cuando uno habla de autopista y piensa en las que tenemos en Bogotá, uno dice no son autopistas las que tenemos acá. Y bueno, no voy a hablar de estas, voy a hablar de esas, porque son ciudades y especialmente por el tamaño que tienen, son ciudades muy grandes, de distancias demasiado lejanas de un punto a otro cuando uno se quiere movilizar, y hace que las personas por necesidad y obligación deban tener un vehículo para poderse movilizar. Es decir, movilizarse en el transporte público en un país de esos es muy complicado, a menos que estés en una ciudad pequeña, pero en una ciudad como Miami, que es muy grande, es muy difícil. Entonces uno ve que cada casa tiene 3, 4 vehículos para cada persona de la casa, para que se puedan movilizar. Y obviamente eso impacta de manera directa en el tráfico. Cuando hay en las horas pico demasiado tráfico, son muchos carros, pero hay autopistas. Entonces son 8 carriles que van completamente bien pavimentados, sin huecos. Usted no lo cree, pero es así, sin huecos, sin nada. Pero en Miami, y lo he visto solo allí, hicieron algo particular. Y es que ellos crearon... ¿Predica usted o predico yo, hermano? Bueno, ya predicaste. Ellos crearon dentro de la autopista otra autopista para que las personas que tienen más afán puedan estar en esa autopista, obviamente pagando un peaje. Obviamente no para el peaje, sino te toma la foto y tú pagas por utilizar esa autopista. Entonces, de esa manera evitas el trancón, y esto me impresionó mucho porque realmente hay autopistas por las que Dios nos quiere guiar, y hay unas que de pronto son más lentas, pero hay otras que son más rápidas. Y hoy yo quiero hablar de 5 autopistas por las que Dios te quiere guiar y nos quiere guiar en este año 2023. ¿Está conmigo aquí? Muy bien. Quiero que por favor abra su Biblia en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 25. Y vamos a leer allí este texto que va a ser bien especial en esta mañana. Dice así: de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Luego que le fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey de su padre, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su propio pecado.
Luego reunió Amasías a Judá y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres, es decir, mercenarios, contrató a 100,000 más. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Porque hago un paréntesis para que entiendan, Israel en ese momento estaba rebelde con Dios y por eso él dice esto. Entonces, versículo 8: pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Es decir, el man ya había pagado. Y el varón de Dios le respondió: Jehová puede darte mucho más que eso. ¿Cuántos están preocupados por lo que perdieron en el 2022? Hay ninguno, solo yo. Dígale al que tiene al lado: Dios puede darte mucho más que lo que perdiste en años pasados. ¿Cuántos dicen amén? Dios puede darte mucho más que eso. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. O sea, esa palabra no es colombiana, es bíblica. Esforzándose entonces Amasías sacó al pueblo y vino al valle de Sal y mató a los hijos de Seir 10,000. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco y de allí los despeñaron y todos se hicieron pedazos. Mas los del ejército de Amasías, que Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá desde Samaria hasta Ben-Horón y mataron a 3,000 de ellos y tomaron gran despojo. Dejemos hasta ahí. Escuchen. Yo les hablé de 5 autopistas y la primera autopista por la que Dios te va a guiar, escúchenme, es que Dios te va a guiar a través de lo que Él ya está haciendo. Y esto es importante, porque si hay algo en la vida que nosotros necesitamos entender, es que debo estar atento a los tiempos que estoy viviendo para poder capturar el momento, capturar el tiempo y poderlo disfrutar. Es como mirar las circunstancias de lo que está pasando, de lo que Dios está haciendo, porque a lo largo de la historia Dios se ha movido por olas divinas. No sé si usted se ha dado cuenta, pero a veces hay olas de sanidad, a veces hay olas de prosperidad, a veces hay olas proféticas, a veces hay olas donde Dios está ganando muchas almas, a veces hay olas donde el Señor está haciendo algo en lo espiritual en cuanto a la liberación, en cuanto a lo que tiene que ver con espíritus malignos, y Dios está quitando eso. El punto es que yo debo entender el tiempo y mirar alrededor para decir cuál es el momento que estoy viviendo, para que si Dios está mandando ejemplos de sanidad, yo pueda ponerme a orar por los enfermos y que los enfermos se sanen. Para que si lo que Dios está haciendo es abundancia y está prosperando, para que yo pueda comenzar a decretar esa prosperidad y meterme en esa ola de prosperidad. Para que si de pronto lo que Dios está haciendo es derramando conexiones divinas, yo esté atento para conectarme y voy a capturarlas en ese momento. Ahora lo voy a explicar de otra manera. Noé, usted se acuerda que Noé era un hombre que cultivaba la tierra, y Dios lo llamó y le dijo: Noé, hazte un arca porque voy a destruir la tierra. Y cuando Noé escucha la palabra de Dios, Noé deja de hacer lo que él sabía que,
o lo que él se había preparado y cuál era su vocación y a qué se dedicaba, y deja de cultivar la tierra y se vuelve un arquitecto y comienza a construir un transatlántico en una montaña. Es decir, Noé comprendió que el tiempo de cultivar la tierra había terminado y que ahora Noé tenía que montarse sobre una ola divina donde Dios le había hecho una promesa que era: voy a destruir la tierra y tú vas a salvarte y vas a salvar a los seres vivos. Y Noé se monta sobre esa palabra profética. Ahora, cuando Dios llamó a Moisés, Moisés había sido ya un hombre experimentado, había vivido 40 años en Egipto, luego 40 años en el desierto, y en ese momento cuando Dios lo llama, Noé era un pastor de ovejas que andaba con una vara cuidando las ovejas de las fieras del desierto. Y Dios le dice: Moisés, ahora quiero que vayas y liberes al pueblo, porque ya no es tiempo de cuidar ovejas, sino tiempo de liberar a mi pueblo. Y entonces Moisés entiende y captura el momento y dice: este es un momento donde tengo que dejar de estar surfeando sobre las olas que me dicen que soy un pastor de ovejas y montarme en la tabla de surf que dice que ahora soy un libertador. Y el primer punto es ese. Es que tenemos que pedirle a Dios que en este 2023 nos muestre el momento que estamos nosotros viviendo para podernos montar en esa ola, porque si nos quedamos en olas pasadas, entonces ya Dios no va a estar allí. ¿Me estoy explicando bien esta mañana? Bueno, hay 3 que me están entendiendo. Voy a tratar de hacerme entender más. En 2023 tenemos que caminar sabiendo lo que Dios está haciendo. Y quiero decirte que hay una ola de Dios donde Dios está diciendo que toda tu familia, desde el más pequeño hasta el más grande, recibirá la gloria de Dios y será encendido en el fuego de Dios. Y yo tengo que meterme en esa ola y no puedo seguir perdiendo el tiempo en olas que ya se fueron atrás. Que tengo que decir: si en este tiempo Dios quiere bendecir mi vida y mi casa, yo me voy a meter en esa ola y voy a consagrar mi vida y mi casa, y voy a dejar de estar jugando a la iglesia, al evangélico, al cristianator, y voy a convertirme en un verdadero hijo de Dios con identidad y propósito. Aló. Esto no es religión, querido. Esto no es decir que ya no voy a la iglesia que antes iba y ahora vengo a esta. Esto es decir: ahora mi vida está completamente sumergida en lo que tiene que ver con el propósito de Dios para mi vida. Esto no es una cuestión de religión, de si es evangélico, católico, musulmán, adventista, bautista, metodista, lo que sea. Ya, esto es una cuestión de decir: ¿cuál es el propósito? ¿Dónde está el reloj de Dios en este momento? Y yo me voy a montar en esa ola divina. No es el tiempo, querido, de estar discutiendo de religiones, de doctrina. No, este es el tiempo de decir: necesito la presencia de Dios en mi vida. Entonces lo primero es eso. La primera autopista por la que Dios te va a guiar es que te va a revelar lo que está haciendo en este tiempo, y yo me tengo que montar en esa autopista, porque si no, no voy a poder avanzar. Entonces, muchos van a estar, como les explicaba, con una autopista por la que puedo avanzar rápidamente, pero no la voy a tomar, sino me voy a quedar detenido detrás de autos estacionados, y ahí no se avanza, querido. Tenemos que meternos en la autopista de lo que Dios está haciendo, porque diga conmigo: Dios siempre está haciendo algo nuevo. Dios siempre está haciendo algo. Lo que pasa es que nosotros estamos obsesionados con nuestro problema y cómo pago la deuda y cómo hago esto. No, ya. No se preocupe por eso. Quiero decirte que Dios te va a dar para saldar esas deudas, que Dios te va a dar para solucionar esos problemas, pero tienes que entrar en la ola de lo que Dios está haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo es que Dios te va a hablar por su palabra. Diga conmigo: me va a hablar por su palabra. Entonces, la segunda autopista, que es muy importante, escúcheme muy bien, es que Dios te va a hablar por la palabra. Habían matado al padre de Amasías, a Joás.
el rey que estamos hablando acá, es Amasías, hijo de Joás. Y cuando Amasías entra, dice que él comenzó a reinar y reinó 29 años, y aunque hizo lo recto, su corazón no fue perfecto, ya vamos a ver eso. Pero dice que Amasías lo primero que hace es que se va al templo y comienza a leer la palabra, la ley de Moisés. Y cuando él lee la palabra, dice acá que lee un texto en la ley de Moisés que decía que los padres no iban a tener que pagar por el pecado de sus hijos, ni los hijos iban a tener que pagar por el pecado de sus padres, sino que cada uno iba a tener las consecuencias de su propio pecado. Es decir, él lee la palabra y entiende que no tiene que matar al hijo por el padre ni al padre por el hijo, sino que tiene que mantenerse en lo que la palabra está escrito, había escrito. Y esto es importante, porque si en este 2023 Dios nos quiere bendecir, lo va a hacer a través de su palabra. Así que no hay excusa, porque hay gente que dice: hay pastores que a mí Dios no me habla, yo nunca he escuchado la voz de Dios. Pastor, ¿cómo se escucha la voz de Dios? Pues lea la Biblia, hermano, porque no hay excusa. Usted tiene simplemente que leer la palabra. Si usted no tiene una Biblia para buscar, entonces va a tener una autopista menos por la que Dios te va a dar progreso y avance. Si usted y yo no escuchamos la palabra, no la estamos leyendo, entonces usted va a ser lento en la carrera de la vida, porque usted no va a tener recursos para enfrentar enemigos, porque la palabra es una espada. Dice que es la espada de doble filo con la que podemos atacar. Dice Efesios capítulo 6 que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, cuando el enemigo viene, usted solo tiene un arma, es la palabra de Dios. Y yo quiero decirte que el enemigo no viene a jugar contigo ni parqués ni ajedrez. Él viene a matarte, a destruirte. Él no está jugando uno contigo a ver manotazo. No, él viene a acabar contigo, con tus generaciones, con tu casa. Él no viene a jugar al borrachito. Él viene a destruirte para siempre. Y muchos saben de lo que les estoy hablando, porque el enemigo se levanta, y por eso solo tenemos un arma. Y no es el bolillo que tiene ahora en el carro allá guardado en la parte de atrás para cuando... No, esa arma no sirve. Eso solo genera más problemas y más dolores de cabeza. Lo que usted tiene es una palabra, y esa palabra es la que lo va a sostener. Entonces quiero enseñarle algo esta mañana para este 2023, y quiero que vengan 3 personas aquí rápidamente adelante, voluntarios, rápidamente. Vengan 3 valientes que quieren que Dios los bendiga en este 2023. Ay, no a nadie ahora, nadie. Venga aquí arriba. Aquí viene mi hermano Ed, ya están. Vengan aquí. Y un valiente y 2 valientas, dice acá, hermano. Listo, hermano Ed, ven por acá, párate aquí detrás. Judith y Pastor Edixon. Entonces, míreme acá. Voy a decirles hoy tres maneras como usted va a tener que leer la palabra. ¿Las quiere saber? Entonces te voy a enseñar. Mano Edgar, tú vas a ser un abogado. Póngase así, abogado. Eso. La camisa, le arreglo acá al abogado. Si el abogado no está bien arreglado, no le pagan bien. No, tinterillo no, abogado. Tú vas a ser un soldado. Párate firme como un soldado, una mujer soldado de la patria. Y tú vas a ser una enamorada. Ay, ponga ojitos de enamorada. Ay, muy bien. Míreme acá muy bien. Porque tú vas a tener que leer la Biblia de estas 3 maneras, como un abogado. Ahora, ¿qué hace un abogado? Es la pregunta, ¿sí? No, un abogado no roba solamente, no, hace muchas más cosas. Esos son ladrones, esos no son abogados.
un abogado lo que hace es conocer una ley para aplicarla en un momento específico o en una situación específica. Entonces, cuando un abogado defiende una persona, una causa, una situación específica, lo que hace es sacar la ley para que a través de esa ley él pueda defender su caso. Es decir, poner un decreto y decir, eso no puede ser así porque la ley dice tal cosa. Entonces, yo tengo que leer la Biblia como un abogado, porque la Biblia es un texto legal, es un libro de leyes, es un libro que tiene decretos, es un libro que tiene documentos legales. Cuando usted va a vender una casa o a comprarla, ¿qué es lo que usted primero pide? La escritura, el papel. Y la escritura es la que dice quién es el dueño. La escritura es la que dice cuáles son las medidas y cuáles son los linderos de la casa. La escritura es la que dice a quién le compró ese dueño. La escritura es la que dice cuáles son los usos de ese lugar. Entonces, la escritura es el texto, el documento legal que acredita para poder comprar esa casa. Ahora, míreme acá. Porque lo primero es que usted tiene que leer la Biblia como un abogado. ¿Cómo leería la Biblia un abogado? Diga, decreto que soy sano porque la palabra dice que fui sanado por las llagas de Cristo Jesús. Decreto que soy prosperado porque Efesios capítulo 3 dice que fui bendecido en lugares celestiales en Cristo Jesús. Decreto que toda mi casa será salva, porque la Biblia dice que si yo creo, yo y toda mi casa será salva. Decreto que mis hijos le servirán al Señor, porque la Biblia dice que no he visto justo desamparado ni de su descendencia mendigando pan. ¿Ve cómo se lee la Biblia como un abogado? O sea, no está suponiendo, no, está declarando lo que está escrito. Lo segundo que usted va a hacer en este año, gracias abogado, un aplauso para este abogado, es que usted va a leer como un soldado, ¿no? Y un soldado, ¿qué hace? ¿Cuál es la característica de un soldado? Obediencia. Muy bien. Entonces, un soldado recibe una orden de un superior y dice: sí, mi general. Sí, mi general. Como usted ordene, mi general. Como usted ordene, mi general. Entonces, cuando usted lee la Biblia, no puede leerla como el texto de los consejos del coach. A ver si me vuelvo rico, millonario, poderoso y exitoso, si hago lo que el coach. No, la Biblia no es un libro de coach. La Biblia es un libro. Mire, a Dios no se le puede entender. No trate de entender a Dios. No puede entender el celular que tiene en el bolsillo y va a tratar de entender a Dios. Es verdad. Estadísticamente se dice que una persona tiene un celular y solo usa el 30% de lo que puede hacer con el celular. Y si es mamá, lo importante es que tenga el botón rojo para colgar y el verde para llamar. El resto no. Bueno, ahorita somos más tecnológicos, ahora se usa el WhatsApp y se usan otras cosas. Pero el punto es que un soldado está puesto para cumplir la orden de su superior. Y por eso dice Primera de Timoteo que nosotros fuimos tomados como soldados para no mezclarnos con los negocios de la vida, sino para obedecer y agradar a aquel que nos tomó por soldado. Entonces un soldado dice: sí, Señor. Sí, Señor. Sí le creo, Señor. Sí le creo, Señor. Te voy a obedecer, Señor. Te voy a obedecer, Señor. Como tú digas, Señor. Como tú digas, Señor. Porque somos soldados. Usted no es una oveja neurótica, loca. Usted es un soldado. Tú eres un soldado del Señor.
Y cuando tú obedeces, entonces ¿sabe qué hace Dios? Te promueve y comienza a promoverte. ¿Se ha visto que hay soldados que tienen muchos reconocimientos? Cada reconocimiento es una misión en la que ese soldado fue y obedeció. Y Dios te va a promover en este 2023. Le damos un aplauso al Señor. Gracias. Y número 3, ven, tú vas a leer como un enamorado que busca cartas de amor para su amado. ¿Y cómo es un enamorado? Un enamorado es alguien que no tiene límites. Cuando uno está enamorado, la Biblia dice, la gente dice que en el amor no hay horario ni fecha. El enamorado está ahí todo el tiempo, intenso. Como decía la canción, la lucha intensa es. Aquí está la lucha intensa es, dice la Biblia. Decía así la canción, ¿no? Pero un enamorado busca cartas de amor. ¿Usted ha leído Cantares? Sí. Oh, si me besaras con los besos de tu boca. Sí. Oh, tu ombligo es como el pocillo de no sé qué, y tus pechos son como las torres del Líbano. Santo, ¿qué es eso? ¿Sí? Porque había alguien enamorado. Y la Biblia tiene cartas de amor. Y cuando tú lees la Biblia tienes que verla con los ojos de alguien que es amado y que está enamorado de su Padre. En la antigüedad y aún en la actualidad, ¿qué es lo que un enamorado más espera? Que su amor le escriba algo. Ay, ahí me escribió el Juancho, y corre ella y que le escribió, y ahí me escribió y se mete ahí, y el Juancho le escribe también, y le escribe y espera, y pasan días. ¿Y qué hace la enamorada o el enamorado? Espera que su amado le escriba algo. ¿A cuántas mujeres les gusta que sus esposos o novios les escriban? Dicen todas así. Dice aquí, la hermana dice, a mí nunca me escriben, pero hoy va a cambiar eso. Porque el Señor te dejó una palabra que es la carta de amor, donde dice, soy amada. Soy amada. Soy aceptada. Soy aceptada. Él me ama con amor eterno. Él me ama con amor eterno. Él nunca me desamparará. Él nunca me desamparará. Y nunca me dejará. Y nunca me dejará. Su amor no tiene límites. no tiene límites. Él me buscará. Él me buscará hasta los confines de la tierra. hasta los confines de la tierra. Porque escribió mi nombre. Porque escribió mi nombre en su libro. En su libro. Su amor es eterno. Su amor es eterno. Él me perdonó. Él me perdonó. Me salvó. Me salvó. Y murió por mí. Y murió por mí. Porque prefirió morir por mí que vivir sin mí. Porque me ama. Y Dios te ama. ¿Sabes? Eso te dice Dios hoy. Dios te ama. Dice el Señor, yo te amo con un amor que no tiene límites. Y tal vez te han dejado, te han abandonado, pero Él nunca. Él dice que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Le damos un aplauso a esta enamorada. Ahora, ¿ves esa autopista tan maravillosa que es la palabra? Y Amasías, míreme acá, Amasías leyó la palabra. Levante su mano y diga conmigo, voy a leer la palabra. Como un abogado. Diga, como alguien que busca una ley y que la decreta. Diga, como un soldado que busca obedecer y que lo hace. Diga, y como un enamorado que busca encontrar a su amada. Número 3, la tercera autopista es que Dios te va
a direccionar, a hablar y a guiar a través de mentores. Mentores. Mire, Amasías se va a pelear contra un ejército. Lo leímos acá. Escúcheme. No se me desconecte. Porque sé que hay cosas que te pueden desconectar. Amasías se va a pelear contra un ejército. Y cuando está peleando contra un ejército, él dice: ¿qué tengo que hacer? Y busca entre Judá y toda la gente, todos los que tenían de 20 años arriba, que podían ir a la guerra, según la ley. Entonces encuentra que tiene un ejército de 300,000 soldados de a pie. Y dice: está bueno el ejército, pero necesito más soldados, porque con estos 300,000 no voy a poder enfrentar a mis enemigos. Entonces dice que va a Israel y contrata 100,000 mercenarios, es decir, soldados pagos, y les paga 100,000 ciclos de plata. O sea, es un platal. Le paga mucho dinero a esa gente, los contrata y se los paga. Entonces Dios le manda un mentor, y el mentor mira la situación y le dice: mire, yo lo que veo acá es que como consejero y padre espiritual no necesitas esos 100,000 mercenarios, porque la guerra no es tuya, sino que la guerra es de Dios. Y tu guerra y tu victoria no depende de esos 100,000 mercenarios que acabas de contratar y pagar, sino que confía en el Señor. Entonces Dios te va a dar, míreme acá, un mentor, un consejero, un hombre de Dios que te va a direccionar para tomar decisiones claves en la vida. Ahora, un líder no necesariamente es tu mentor, porque un líder te llama, el líder de tu red te llama, tal vez te visita, tal vez está ahí pendiente de ti, y eso es importante. Pero un mentor ni te llama ni te visita, porque el mentor no te busca a ti, tú lo buscas a él. Porque tú quieres beber del mismo espíritu que hay en ese mentor. Entonces tenemos muchas veces que dejar la mentalidad de oveja neurótica para ser ese soldado que va donde su mentor y se pone: aquí estoy, mi general, a la orden, mi general, lo que usted diga. Y usted dice: ahora tengo un mentor que yo lo busco a él, porque es una persona que sabe más que yo, que ya pasó por donde yo estoy pasando, que me va a decir lo que tengo que hacer, no para manipularme, porque no es para su beneficio, sino que me va a corregir y me va a decir exactamente lo que yo tengo que hacer. ¿Está aquí conmigo? Y en la Biblia hay muchos mentores. Moisés fue mentor ¿de quién fue? Moisés fue mentor ¿de quién? De Josué. ¿Usted sabe en la Biblia cuántas veces Moisés llamó a Josué? Nunca. ¿Sabe qué hizo Josué? Josué vio a Moisés, iba detrás. ¿A dónde va mi señor Moisés? ¿A dónde va Moisés? ¿A dónde está Moisés? Dice que Moisés un día se fue allá a recibir la ley del Señor y estuvo 40 días. ¿Y sabe qué hizo Josué? Se quedó ahí hasta donde pudo llegar y lo acompañó, y se quedó esperando a Moisés porque tenía hambre. Un día el Espíritu vino y tomó 70 y comenzaron a profetizar. ¿Y sabe qué hizo Josué? Fue y le hizo un reclamo: ¿por qué ellos profetizan y yo no? Yo quiero eso que ellos tienen. Yo también quiero profetizar como ellos profetizan. Porque, mi querido, la vida no se puede vivir esperando que otros hagan lo que yo puedo hacer. Necesito en 2023 ser intencional y buscar mentores que me corrijan. Mire lo que dice este mentor. Le dice: mira, no vayas con esos 100,000, porque esos te van a hacer perder la guerra. Entonces, ¿qué hago? Ya les pagué 300,000 ciclos, un platal, como pagar, haberle pagado 3 millones de dólares. Voy a perder eso. Y ¿sabe qué le dice el mentor? Le dice: tú no te preocupes por lo que ya pagaste, porque no te lo van a devolver, pero Dios te puede dar más si tú confías en Él. Y Dios te dice hoy, tus mentores te van a decir: mira,
ya deja de estar peleando por lo que perdiste. El que se fue, dile adiós, ya no te vuelvo a ver, chao, te fuiste. Deja de estar llorando por los Saúles del pasado y comienza a darle gracias por los David que vienen, porque Dios en este año te va a hacer recuperar todo lo que perdiste. No vas a estar llorando más por lo que pasó, vas a estar celebrando lo que Dios va a hacer en este tiempo. Entonces, necesitamos mentores, porque un mentor nos revela y nos abre el camino para que caminemos hacia otra dimensión. Seguir al mentor. Dios no te dejará solo. Y aunque no haya devolución, Dios te va a decir: eres bendecido a través de tu mentor, eres prosperado a través de tu mentor. Y Amasías se fue a la guerra con esa palabra: Dios puede darme mucho más de lo que perdí. Dios puede darme mucho más de lo que se fue. Dios puede darme mucho más de lo que en el pasado tuve. Dios puede darme mucho más. Y yo quiero decirte esto: Dios puede darte mucho más, mucho más, mucho más de lo que perdiste. Tranquilo, solo escucha la voz de Dios. Perdiste una casa, si escucha la voz de Dios, Dios puede darte mucho más. Escuche, tal vez perdiste un hijo, pero Dios te va a devolver un profeta. No sé qué perdiste, pero Dios te lo va a devolver. Y dice que Amasías fue a la guerra solo con los 300,000. Le hizo caso y no solo venció, sino que mató a 10,000, capturó a otros 10,000, capturó el botín y todo fue tomado por Amasías, porque él escuchó la voz de Dios. Supo leer las circunstancias, número 1, tenía la palabra, número 2, y tenía un mentor. 2023, tú necesitas un mentor. Tú no puedes seguir siendo una pluma llevada por el viento como si no tuvieses un líder. No, tú tienes que tener un direccionamiento. Porque si algo nos cuesta a los seres humanos, es obedecer. Nos cuesta. Nos cuesta. Hoy la revolución de los jóvenes, ¿qué es? No quiero autoridad. No quiero policía. No quiero que me digan qué tengo que hacer. Quiero hacer lo que me da la gana. No quiero papá. No quiero que papá me castigue. Y vienen logrando lo que ellos creen que son derechos en la propia autodestrucción. Porque nadie crece si no aprende a obedecer. A obedecer normas, a obedecer órdenes. Así se crece. Todo país ordenado, toda nación, toda organización tiene un orden, y ese orden establece un sinnúmero de reglamentos que se tienen que obedecer para que las cosas funcionen. ¿Qué casa funciona si no tiene una cabeza, no tiene un orden? Nada funciona. Nada funciona acéfalo. Nada funciona sin cabeza. Necesitamos obedecer. Y número 4, la cuarta vía es la voz profética del Espíritu Santo. Y quiero que me preste toda su atención en estos minutos finales. Porque cuando Amasías vence al enemigo, míreme acá, captura el botín, recupera lo que perdió, ahora tiene dinero. Ahora no solo tiene dinero, sino que Amasías ha vencido a uno de sus enemigos más grandes. Tiene prestigio, tiene fama. Amasías está en su mejor momento. Siente que Dios está con él porque ha visto la mano de Dios. Y la Biblia dice que cuando él va y captura a sus enemigos y el botín, también captura los ídolos que tenían sus enemigos. Y esos ídolos, Amasías viene y los pone en la casa de Dios. Y cuando los pone en la casa de Dios, se pone a adorarlos. Y esto es increíble. Y dice que Dios envía un profeta. Y eso está en el versículo
19. Y tú dices: he aquí, he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. Él le está diciendo Jehú. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? Mas Amasías no quiso ir, porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Míreme acá. Porque Dios envía un profeta y le dice a Amasías: ¿eres tonto o te haces? El profeta representa al Espíritu Santo. ¿Cómo vas a adorar un ídolo que sacaste de la tierra de tus enemigos? ¿Cómo vas a volverte un idólatra de los ídolos del pueblo que venciste? ¿Te falla la mente? O sea, no solo viste la victoria de Dios, sino que ahora, en lugar de darle gloria a Dios, te pones a adorar una estatua. Y dice el relato que Amasías, en lugar de escuchar la voz profética del Espíritu Santo, se enojó y no quiso oír. ¿Qué dice que no quiso? ¿No quiso qué? No quiso oír. Y le dice al profeta: ¿y a ti quién te puso por consejero? ¿Aquí quién te llamó? Aquí, ¿a ti quién te ha puesto a qué? ¿Quién te está preguntando? Y ordenó que lo sacaran delante de él. Y el profeta le dice: si tú no obedeces a Dios, no te va a ir bien. Y la Biblia dice esto, porque la cuarta voz es la voz del Espíritu. Y la voz del Espíritu siempre te guía, no te empuja, no te obliga. La voz del Espíritu siempre me va a llevar a obedecer al Señor. ¿Cómo sé si la persona con la que estoy es una persona de Dios? Porque cuando una persona es de Dios, te va a guiar a buscar a Dios, te va a apoyar a buscar al Señor. No te va a poner límites. Siempre te va a decir: vamos, mira, el Señor habla a tu espíritu y esa palabra hace que tú obedezcas. Y Amasías dice: no me importa, yo hago lo que a mí me da la gana. Porque eso es lo que pasa cuando de pronto tenemos una victoria. Amasías no quiso ir. Porque mucha gente viene a la iglesia y está aquí sentada, pero su mente está por allá en la estufa que dejó prendida con el arroz, que se le va a quemar si el pastor no acaba rápido. Otros tienen la mente por allá y a mí qué me importa Amasías si yo lo que vine fue a buscar novio y no veo que vino el que me gusta. Otros están ahí pensando en lo que se fue, en que me dejó, en que me hizo. Otras están ahí mirando si vino la hermana a la que yo le fié de la revista de Avon y no me ha pagado. Entonces su mente no está aquí y por eso no puedes oír. Y por eso la Biblia dice en Apocalipsis, todos los mensajes a las iglesias terminan con la misma palabra: el que tiene oídos para oír. O sea, si tienes oído, oye. ¿Sabes por qué no usamos la palabra cuando tenemos problemas? Porque no la oímos. ¿Sabes por qué no tenemos fe? Porque no oímos la palabra. La fe es por oír la palabra de Dios. Entonces debo aprender, no puedo ser como un Amasías que de pronto cuando tiene la victoria se le crece el hueso de la estupidez mental y en lugar de darle gloria a Dios termina adorando ídolos. Y usted dirá: ay, pero yo no hago eso, pastor.
Sí, pero tú que tanto le orabas al Señor para que te diera un empleo, Dios te da un empleo y ahora el empleo es tu ídolo y por eso no buscas al Señor, porque ahora toca trabajar, pastor, usted sabe, toca trabajar. Yo tengo la empresa y toca la empresa no me importa, porque la empresa es tu Dios, tu maldito Dios que te va a arruinar la vida, que va a acabar con toda tu casa y cuando terminen tus días vas a estar con una empresa y con toda tu familia destruida. Porque tu empresa ni el empleo que tienes es tu Dios. Y eso es lo que pasa. Dios nos da una victoria y cuando tenemos la victoria la volvemos nuestro ídolo y la ponemos en el lugar de Dios. Diga conmigo: en 2023 Dios será mi Dios. Diga: yo seré atento a la voz del Espíritu Santo. Note, míreme acá, porque esto es importante y alguien tiene que oír lo que yo estoy diciendo hoy. La voz del Espíritu Santo no solo viene a decirnos cosas bonitas, también viene a corregirnos y a decirnos que hay que poner orden en nuestra vida, en nuestra casa, que no podemos estar idolatrando cosas, personas. ¿Sabe qué le pasó a Abraham? Abraham le pidió a Dios durante 100 años un hijo y a los 100 años Dios le dio un hijo y un día se levantó y Dios le dijo: ese hijo es tu ídolo, sacrifícamelo a tu hijo que amas. Y Abraham se quedó callado. Pero Abraham amaba al Señor. Y dice que Abraham se levantó y durante 3 días pensó y tomó su asno y tomó toda la carga y tomó 2 criados suyos y le dijo a su hijo que ya había crecido: acompáñame, porque vamos a adorar al Señor. Y se lo llevó 3 días de camino, 3 días pensando en que ahora tenía que sacrificar a su hijo. Porque cuando una bendición se vuelve mi ídolo, yo tengo que sacrificarla. Por eso Jesús dijo que si tu mano te es ocasión de caer, córtala, porque es mejor entrar al reino sin una mano que con las 2 manos perderme. Y no te está hablando de quitarse una mano, un ojo, te está hablando de ídolos, de cosas que a veces tenemos que sacrificar porque tenemos que ser atentos a la voz del Espíritu. Queremos conquistar naciones, pero no somos capaces de decirle que no y de suspender una amistad que me está arruinando la vida. O una relación que sabes en tu espíritu y no necesitas ni que el pastor te lo diga, ni que tu papá te lo diga, ni que tus amigos te lo digan, que no te conviene, que te va a hacer daño, que te va a arruinar la vida. Y que tú ya lo sabes, pero que somos tercos. No oír y seguir haciendo lo que se nos ocurre. Hay gente que Dios la sanó del cáncer, de una enfermedad, y siguen tirándole cartas allá al tarot, haciendo tonterías. ¿Y sabes por qué muchos cristianos no avanzan y van de mal en peor? Porque probó a Cristo y ahora no quiere obedecer, y eso hace que te vaya peor. Oye solo al Señor. Y termino con esto, número 5. Dios te va a hablar a través de experiencias en tu espíritu. Segunda de Corintios 12, 1 al 5. Termino con esto. Dice la palabra: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó cosas inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo está hablando de él mismo. Y dice: hace 14 años, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, fui arrebatado y fui al tercer cielo en el espíritu, saliéndome del cuerpo, y el Señor me reveló y escuché cosas gloriosas. Y está hablando de experiencias que Dios te va a dar en tu espíritu. Y yo siento que en este año Dios nos va a dar experiencias en el espíritu. ¿Cuántos quieren tener experiencias en su espíritu?
Mira, no a que alguien te, sino que tú mismo vas a tener experiencias en tu espíritu, donde Dios te va a revelar, y tal vez en el alma no lo vas a poder explicar, pero Dios te va a revelar cosas y vas a decir como Pablo dice: Dios me dio una experiencia, y esa experiencia vale más que todo, y es una autopista por la que el Señor te va a guiar en este año. Dios te va a dar experiencias donde vas a escuchar cosas gloriosas. Muchos que se dedican a la brujería, al yoga, y ponen su mente en blanco para que se les produzca paz y liberar emociones, y bueno, y todo está en blanco, y piensan que eso es. Pero quiero decirte que cuando Dios te produce una experiencia en Cristo, Dios no te deja en blanco, sino que Dios llena tu vida. Pablo no dice: yo quedé en blanco, no, dice: el Señor me reveló, escuché cosas gloriosas y escuché cosas que no me es permitido expresar, que no puedo expresar, como la experiencia de Isaías. El año que murió Usías, Isaías 6, vi al Señor sentado sobre su trono, y comenzó a explicar y dijo: oh, soy muerto porque vi al Señor. Y el Señor viene y le da una experiencia. Y lo que sea que estés pasando, Dios te va a dar experiencias, y todo lo que hagas te saldrá bien, porque Dios te va a dar una experiencia. ¿Sabe qué necesitamos? Una experiencia con Dios, donde el Señor venga y se meta en nuestro espíritu y nos revele cosas que el hombre no nos puede dar. Hoy yo veo muchos creyentes. No estoy en contra de eso, pero me duele que muchas veces nosotros ponemos nuestra fe en cosas equivocadas. Ahora hay creyentes que hacen yoga, y uno dice: ¿por qué no buscamos mejor una experiencia en nuestro espíritu? ¿Por qué estamos buscando en el hombre lo que solo Dios nos puede dar? ¿Por qué estamos buscando en cosas lo que solo Dios nos puede dar? Y necesitamos tener una experiencia en nuestro espíritu, como Pablo. Y Dios nos va a dar experiencias también.